y precisamente vamos a hablar el día de hoy con el diputado Rubén Moreira, coordinador del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional, ahí en la Cámara Baja. Diputado, bienvenido, muy buena tarde. Gracias por platicar con nosotros aquí en La Octava. No, al contrario, muchas gracias por la llamada y siempre un honor estar con ustedes. Muy amable. Queremos hablar del asunto de los salarios, diputado. Desde que estaba el expresidente Andrés Manuel López Obrador, se dijo que se tenían que reforzar los salarios. De hecho, se reforzó el salario mínimo, contraviniendo pues un paradigma neoliberal de hace muchos años y demostrando que no se provoca inflación con el incremento del salario mínimo. Esa fue una bandera de la 4T, tan fue una bandera que hubo una reforma constitucional que se llegó hasta los congresos estatales, pero según entiendo, diputado, pues todo eso sigue siendo nada más una buena intención porque no es aún derecho positivo, no es aún derecho vigente, es decir, todavía no está plasmado en la Constitución, ¿verdad? Déjenme, le comento que, y le agradezco mucho la entrevista, creo que son varias cosas. La primera, Venga. efectivamente el salario mínimo ha subido en una muy buena proporción, Ujú. porque en el 2016 hubo una reforma constitucional que lo desindexó el salario de otro tipo de elementos como multas, sanciones, derechos, que decían en aquel entonces en otras leyes, la sanción por tal delito, por tal falta administrativa o por tal situación es de tantos salarios mínimos. Entonces era muy difícil subir el salario mínimo y provocar lo anterior, tal vez era un pretexto, pero en el 2016 se eliminó esa relación, se desindexó. Bien. Esa es una parte. Viene el presidente López Obrador y efectivamente sube salarios mínimos. Pero el año pasado, 2024, el 5 de febrero, se anunció una iniciativa que contiene dos elementos. Una, que el salario mínimo nunca sea su aumento menor a la inflación. Bien. Y dos, se creó una categoría que se llama salarios mínimos profesionales para policías, maestros, enfermeras, médicos, enfermeros, obviamente, Guardia Nacional y soldados de los tres órdenes de gobierno e incluso los que estén dependiendo de particulares en las profesiones que son propias de eso, como médicos o como maestros, ¿no? Policías Claro. tal vez de seguridad. Y ahí se dijo que el salario mínimo sería el salario promedio registrado en el Seguro Social, que en este momento es de más de 18,000 pesos. Pues se votó en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, hubo grandes discursos por todos nosotros, grandes aplausos, se manda a los congresos locales por ser reforma constitucional y Ujú. sucede lo mismo. Ahora nada más hay un problema, no se ha publicado en el diario oficial de la Federación. ¿Y por qué no se ha publicado? Porque está detenido en el Senado un trámite que se llama Declaración de Reforma Constitucional. Y esto impide, o cuando menos es un buen pretexto, pues, para no subirle el sueldo a estos profesionistas que yo le he dicho. Claro. ¿Qué responsabilidad tiene entonces el Senado, diputado, en este retraso que pueda de alguna o de otra manera obligársele? ¿Qué acciones se deben de tomar o se pueden tomar si es que es el objetivo exigir dicha publicación? Bueno, primero, está detenido en la mesa directiva. La mesa directiva, en términos coloquiales, lo debe de cantar, es decir, tenemos aquí una reforma que ya tiene la mitad más uno de las legislaturas estatales, que ya las tiene. Y entonces se hace la declaratoria constitucional y se le manda a la señora Presidenta de la República para su publicación. Sin embargo, ha habido insistencia, y le quiero ser honesto, por parte del PRI, pero también por parte del Movimiento Ciudadano, sobre todo el diputado Agüet. Tanto él como su servidor hemos presentado escritos. Yo acabo de presentar dos, uno a la nueva presidenta de la mesa directiva y otro al secretario de Hacienda, porque se tiene que poner en el presupuesto pues las previsiones de recursos para poder lograr este aumento cuando ya se publique. Y yo estoy pensando presentar un amparo, buscar afectados y presentar un amparo para que ya se publique esta situación. Entonces el asunto, diputado Rubén Moreira, por lo que entiendo,
Es una cuestión de que, pues en el papel suena bien bonito, pero cuando tiene uno que destinarle recursos, ahí es en donde entramos en aprietos y por eso resulta mejor no publicarla. Seguramente, hombre, usted tiene una calidad en esto, seguramente es el asunto. Mire, el promedio de salario de policía municipal en el país son 8,000 pesos. Ay, Tenemos policías que ganan 5,000, o sí, menos, municipales al mes. Entonces significaría subirle a todos los policías municipales del país el sueldo. Para esto la federación tendría que proveer a muchos municipios que no tienen esa capacidad. También puede ser una gran política de Estado, imagínense, contar con policías pues que tendrán un buen salario, un salario mínimo inicial y además sin prestaciones. Ojalá ya se tome esa decisión. Es una iniciativa que presentó el presidente de la República, o sea, no salió de los sí. diputados ni de los senadores, pero que sí fue votada por todas y por todos. ¿Se tienen estimaciones, diputado, del impacto económico que esta reforma implicaría en el presupuesto de egresos 2026? Se está haciendo un cálculo porque tenemos que medir con cuidado, sobre todo policías municipales. Sí. Ahí hay una gran variación por estado, pero lo vamos a presentar seguramente el próximo martes en la mañana en la conferencia que tendremos en la Cámara de los Diputados, aprovechando que el próximo lunes 6 de la tarde llega lo que nosotros conocemos como paquete fiscal, que contiene ley de ingresos y presupuesto de egresos. Perfecto. ¿Y qué riesgos fiscales existirían entonces en caso de que se implementara sin antes planificar de manera adecuada? ¿Se verían comprometidos algunos otros asuntos? Bueno, déjeme le cuento que todas estas leyes eh, tienen, y estas reformas tienen lo que se llama un informe donde hay una factibilidad que emite Ok, el Centro de las Finanzas Públicas. Entonces, no debería haber problema para esto, pero sí se tiene que hacer un ordenamiento de las finanzas del país. Ahora, en medio de la crisis de seguridad que tenemos y que no ha terminado, el aumento salarial y tener mejores policías pues es fundamental. Yo siempre he dicho que si un policía gana 4,000 pesos, pues con 2,000 pesos un delincuente lo puede tentar de darle un 50% más de su sueldo, ¿no? claro, definitivamente. Pero ahora, diputado Rubén Moreira, si aún así, con el hecho de que ya está aprobada, ya nada más falta el trámite en la mesa directiva de la Cámara de Senadores y evidentemente está frenado el asunto, ¿qué nos podemos esperar de aquella iniciativa de la disminución de las horas semanales de trabajo de 48 a 40, que por cierto ya dijo el diputado Ricardo Monreal que no es parte de su agenda legislativa en este periodo ordinario de sesiones? ¿Qué mensaje se manda a la ciudadanía, diputado? Varias cosas rápidamente. México es el país donde la gente trabaja más de los que forman parte de la OCDE. Es en donde ganan menos dentro de esa organización. Es donde laboran más horas incluso fuera de su oficina y es donde ha crecido la informalidad. Sí, Ahora, esa iniciativa sale de Morena, se vota por todos los partidos. Ya hubo un parlamento abierto, ya se habló de temas como darle gradualidad, dar apoyos fiscales, sobre todo a las pequeñas empresas, eh, dar estímulos, sobre todo en temas de impuestos, y está detenida la iniciativa ya con dictamen en la mesa directiva de Cámara de Diputados. Ese restaría que se votara en Cámara de Diputados, luego en senadores y luego se mandara a todo el país. Las grandes organizaciones sindicales en este caso sí se han manifestado a favor, no así sí. en el otro, por cierto, pero es donde está detenido esa iniciativa. Tiene el voto favorable del PRI. Vaya. Pues vamos a seguir esperando entonces, diputado Rubén Moreira, y en este caso, pues estamos pendientes si es que se presentan esos recursos de amparo, como ha dicho usted, para exigir que ya la mesa directiva pues haga valer esa reforma, por lo menos en lo que se refiere a que los salarios no sean menores a la inflación.
de esa parte. Por lo pronto estamos pendientes. Diputado Rubén Moreira, mil gracias. No, hombre, al contrario, muy amable por el tiempo que nos otorga. Al contrario, hasta la próxima. Gracias a usted. Hasta la próxima. 6 con